Bendiciones. Quiero felicitarle a usted una vez más por estar allí pendiente de este mensaje que todos los viernes pues, nos trae el Señor, seguro de que va a transformar nuestras vidas, seguro de que nos va a edificar y seguro pues de que nos va a bendecir y nos va a servir también de bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Convoque al resto de su familia allí para que reciban también este mensaje y sean edificados ellos también en la palabra de Dios, seguro de que vienen cosas grandes, vienen cosas mejores, que hay un futuro por delante, que el Señor le va a enseñar a usted cómo enfrentar todas las dificultades, todas las situaciones que hasta ahora ha estado viviendo y las que tiene que seguir enfrentando, porque a medida que vaya creciendo, seguro que habrán otras cosas que usted va a tener que eliminar, quitar de su vida. Hay una nueva oportunidad, hay un nuevo camino, las misericordias de Dios son nuevas todos los días, por lo cual yo le pido en el nombre de Jesús que sea usted orando junto con el resto de su familia, allí donde está, pidiéndole al Señor que le dé el entendimiento y la sabiduría. Le ruego asimismo que usted se pueda incorporar a la iglesia, a la estructura de nosotros, a un retiro, a todas las actividades que nosotros llevamos a cabo, seguro de que allí también va a recibir una gran bendición, una gran edificación. Allí usted puede compartir la palabra de Dios, una enseñanza, y puede también aclarar algunas dudas o hacer alguna observación con respecto al mensaje que usted recibe. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo le invito a suscribirse, a compartir también este mensaje y a pedirle a los demás que se puedan también suscribir. Que si a usted le bendice algo este mensaje, usted nos deje allí su comentario, nos dé su like y nos permita así seguir creciendo, seguir avanzando, seguir llevando la palabra de Dios a todos aquellos que lo necesitan. No importa el lugar donde usted se encuentre, no importa la ciudad, el país donde está, lo único que le pido es que sea atento a la palabra de Dios y que pueda compartir también este mensaje si de verdad le bendice. No quiero pasar por alto el hecho de invitarle para este próximo domingo, a invitarlo a la iglesia. Nosotros, por el tema pandemia, estamos realizando un solo servicio a las 10 de la mañana y este servicio será muy especial. El Señor se ha apreciado en este día de bendecir las vidas, de restaurar, de sanar, de limpiar, de transformar. Así que le pido a usted, no venga solo, invite a los 300 que solemos decir acá que nosotros tenemos, e invítelos acá a la iglesia a compartir, seguro de que el Señor hará algo en su vida, algo muy especial. Al menos le abrirá sus ojos para ver lo que viene de una manera diferente y no veamos tanto las dificultades, sino más bien las oportunidades que el Señor nos va a mostrar y nos quiere enseñar. Tomados de la mano de Jesús, seguro de que haremos las grandes cosas. Así que les espero. Estamos acá en la avenida Bolívar de Lechería. Esto es El Señor es mi pastor y aquí le espero con los brazos abiertos el día domingo y todos los domingos, porque el Señor no solamente se precia de un domingo, sino de todos los días que nosotros nos congregamos para honrarlo, para darle la alabanza y la adoración, pues Él es solo digno, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Así que allí donde usted está, quiero pedirle que levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Solemos siempre pedirle al Señor que nos dé nuevas oportunidades, que nos transforme, que nos restaure y que nos muestre el camino en el que tenemos que andar, según el propósito que Dios ha determinado para nosotros. Pero muy poco somos los que entendemos o los que estamos preparados para saber que el andar en ese nuevo camino, en esa nueva puerta que el Dios va a abrir, va a traer consigo nuevos compromisos, nuevos retos y nuevos riesgos que nosotros tenemos que correr. No sé por qué razón nosotros a veces le pedimos al Señor que haga de esa manera en nosotros, que nos transforme, que nos dé una nueva oportunidad, pero no nos preparamos para saber que eso traerá también nuevos riesgos, nuevos enfrentamientos, nuevas confrontación y nuevo conocer de nuestro propio yo interior, de nuestra espiritualidad y de lo que nosotros tenemos interiormente que debemos desechar. Eso nos va a llevar a nosotros a tener una confianza en Dios. Pues si le hemos pedido a Dios
que sea Él el que restaure, el que sea Él el que abra las puertas, el que sea Él que nos muestre el nuevo camino, que nos prospere, que nos levante, que nos transforme, también será Él el que tenga el control de las cosas que nos han de acontecer desde ahora en adelante. Si de verdad estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Ser obediente a la palabra de Dios implica saber que hay cosas que a nuestra mente le serán desconocidas, que no están basadas en el pasado, que no es lo que tradicionalmente la gente ya conoce, que no es aquello que simplemente nosotros también conocemos y que estamos acostumbrados a hacer, que no es de la manera como nosotros establecemos que deben ocurrir las cosas, sino como Dios dice. Dios es el que conoce nuestro interior. Y a veces nosotros llevamos cosas dentro que aún nosotros mismos desconocemos que están allí. No es sino en el momento en que tenemos que enfrentarnos a ciertas dificultades que se va a poner en evidencia aquello que nos impide a nosotros crecer y estar en el camino que Dios verdaderamente ha establecido. Cuando eso acontece, aún nos cuesta a nosotros darnos cuenta, por lo cual Dios tiene que tratar con nosotros de diferentes formas, de diferentes maneras, trayendo a nuestras vidas algunas circunstancias que aunque resultan desagradables y no las queremos, tenemos que pasarlas como prueba para nosotros superar y demostrar que somos capaces de andar en el camino que Dios está estableciendo. No es fácil para mucha gente cuando va a iniciar un matrimonio, cuando va a iniciar una familia, cuando va a iniciar una nueva empresa, cuando va a iniciar una nueva etapa, cuando le ha pedido al Señor que le cambie. Porque ello va a traer algo que muchas veces nosotros no conocemos, es desconocido para nosotros. Y los hombres suelen tenerle miedo a las cosas que son desconocidas. En ese momento ocurren dos cosas, o nos paralizamos o nos regresamos a lo que ya conocemos. Dios entonces nos va a pedir a nosotros un cambio y no hay nada más terrible para nosotros que los cambios. El hombre le tiene miedo a los cambios porque los cambios implican también algo desconocido. Pero si confías en Dios, vas a estar en la certeza de que las cosas van a salir bien, de que todo va a andar sobre ruedas, de que confiado en Él no importa la tormenta porque Él no se apartará de allí, no importa la angustia, la ansiedad, no importa el enemigo, no importa el tamaño aún de la obra que tienes que hacer porque Dios va a estar contigo. Esa es la certeza que debería tener en tu corazón, que si Él es el que está abriendo la puerta, Él tiene el control, que Él no te va a conducir a algo donde puedas morir, donde puedas terminar, donde puedas caer. No, Él va, y si caes, tenlo por seguro que te va a levantar. Hasta allá tiene que llegar la confianza de nosotros. Como hizo Pablo, confiaba que seguro Dios iba a estar con él. El mismo Jesús, seguro Dios iba a estar con él. Y nosotros también debemos estar seguros de que Él está con nosotros. Esta es la clase de llamados que hace el Señor. Esta es la clase de escogencia que hace el Señor. Esto es lo que determina si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios obedecen la palabra del Padre. Y a veces la palabra del Padre llega con una serie de dificultades, a nuestro parecer, que nosotros no queremos entrar en ello. Este es el caso de Dios cuando hace un llamado a Abraham. Abraham es llamado por el Señor de una manera que nadie estaría dispuesto, muy poca gente, al menos muy poca gente estaría dispuesto a hacer lo que hizo Abraham. Pero Abraham no hizo eso en la certeza de lo que su racionalidad le permitía. Él lo hizo en la certeza de lo que el Espíritu le permitió, sin saberlo. Pero tuvo que luchar con aquella racionalidad que estaba en él y que de alguna forma le decía que eso que estaba haciendo no era correcto, mas él confió en la palabra de Dios y el Dios que se le manifestó a él. Abraham recibió palabra de Dios porque Dios le habló a él. Y Dios está hablando acá y va a hablarle a una cantidad de gente que de repente están estacionados y han puesto más la mirada en las dificultades que están viviendo o en lo que está a su alrededor que lo que puede hacer Dios por ellos. Entonces deberíamos cerrar nuestros ojos, abrir nuestro corazón y dejar que sea el Espíritu que nos guíe, que nos tome de la mano en la certeza de que viene algo grande. El capítulo 12 del libro de Génesis comienza diciendo allí que Jehová le había dicho a Abraham: deja tu tierra y toda tu parentela
y ven que yo te llevaré, te mostraré, te entregaré una tierra que fluye leche y miel. Y le dice a él, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, tú serás de bendición, le dice el Señor. Y todas las simientes, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Imagínese usted la promesa. Pero Dios le está pidiendo a Abraham que deje algo que ya tiene seguro. Ahora, me llama la atención que ese capítulo, el primer versículo, comienza diciendo que Jehová le había dicho, le había hablado a Abraham. No era en ese momento. Usted tendría que leer el capítulo 11 cuando usted ve que el padre de Abraham es el que conduce primeramente hacia Canaán. Dice que Taré es el primero que le dice a ellos que se movieran, vivían en Ur de los Caldeos, en una ciudad grande de los caldeos, salieron de allí e iban rumbo a Canaán. Y llegaron primero a la tierra de Harán. Y en Harán murió Taré. Y cuando dice entonces el versículo 1 del capítulo 12, que Jehová le había dicho a Abraham, no es porque se lo dijo después que se murió su papá. Se lo había dicho antes. Había tenido más bien un atraso. Había tenido una indecisión. Había tenido dificultades. Había tenido quizás el poco deseo de salir a algo nuevo. Porque esa palabra que está ahí en el capítulo 12 es más profunda. Porque él no había hecho esa salida, quien la hizo fue el Padre. Y ya había recibido la palabra de Dios antes, como de repente tú la habías recibido. Así que lo único que vengo a decirte hoy, o a confirmarte hoy, es la palabra que ya Dios había hablado a tu vida. Y Dios vive en esto, es especialista en esto, en hablarle a sus escogidos, en hablarle a aquellas personas que saben que tienen un compromiso, que han sentido la necesidad de hacer algo diferente, de crecer, de afrontar todas las dificultades, porque saben que creen en Él y que hay algo grande para ellos. Ya le había hablado a Él, como te ha hablado a ti. No es la primera vez que vas a escuchar esta palabra. No es la primera vez que vas a escuchar este llamado. Decidiste iniciar una familia, pero estás poniendo los obstáculos. Estás poniendo primero tu parecer, tu razonamiento antes que el de Dios. Pero Dios no obra conforme a tu raciocinio, a lo que tú conoces, a las directrices que tienes del mundo. Dios obra conforme a el propósito que Él estableció, y ese es guiado por el Espíritu. Cuando tú te ocupas del propósito de Dios, Dios se ocupa de las cosas tuyas. Tienes que romper con las costumbres, tienes que romper con todo aquello que ya conocía, aún en la ciudad o en la familia donde te levantaste. Porque allí donde te levantaste no tenías la dirección correcta que Dios ahora te ha dado. Te ha abierto el entendimiento, te ha abierto y te ha dispuesto los sentidos para que ahora sigas lo que dice el Espíritu y no lo que dice el mundo. Hay muchas cosas que sabes en tu corazón, que las tienes allí y que crees que las debes seguir. Pero Dios te las está cambiando porque le pediste a Dios que te transformara, que te cambiara y que te guiara por el camino que solo Él tiene. ¿Por qué sigues siendo sordo a la palabra? ¿Por qué tienes que esperar a que muera tu padre o a que termine algo para hacer lo que Dios ya te había dicho que tenías que hacer? No es una pérdida de tiempo, más bien para luego venir a reconocer. Aquí es donde decimos nosotros, después de conocerlo o de caminar con Él, dice: Dios, ¿por qué no te conocí antes? ¿O por qué no te obedecí antes? ¿Por qué no lo hice antes? Porque estabas confiando en tu fuerza. Estabas confiando en lo que tú conoces. Estabas confiando en lo que tú ya tienes concebido. Y sabes que aquellos que aparentemente te enseñaron no son ahora el ejemplo para seguir lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Por el contrario, tú eres el ejemplo para ellos. Si tú no cambias eso, si tú no pones tu pie firme para avanzar en ese camino, no vas a llegar a ningún lado. Por eso el padre fue el que decidió salir y llegaron hasta Harán, y en Harán se quedaron.
Ellos te van a servir solo para un camino. Pero entiende que ahorita tú eres el que estás comenzando ahora. Ahora eres familia, ahora sabes lo que tienes que hacer. Ahora estás pensando como hijo de Dios. Ahora estás formando familia, estás formando una empresa, estás formando algo que Dios es el que te lo está poniendo. ¿Crees tú que es por tu capacidad? ¿Crees tú que es por lo que tienes? ¿Crees tú que es por lo que te ha formado? Es la gracia de Dios que ha sido derramada sobre tu vida y crees que va a fallar. Fallará la gracia si tú no la tomares en cuenta, si tú no hicieres lo que el Espíritu está diciendo que tú debes hacer. ¿Cómo te guías? ¿Cómo sigues? ¿Cómo hay que decirte las cosas? Tuvo que morir entonces el papá de Abraham para que él entendiera lo que tenía que hacer. Entonces se le apareció Jehová. Se le apareció Jehová en visiones y le habló. Le dijo a Abraham, o sea, le recordó lo que le había dicho. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Nadie te está quitando a tu parentela, pero ya ellos no son los que determinan lo que tú tienes que hacer. Entiéndalo ahora. No son ellos los que determinan cómo te vas a comportar, cómo va a ser tu vida ahora. Tu vida está puesta en las manos de Dios. Él se va a encargar de todo. No te va a faltar absolutamente nada. Créelo, porque cuando Dios llama a alguien, Dios siempre está con él. Dios va en todo momento. Él hará frente inclusive a tus enemigos. No temas a nada. Ahora, por eso le digo que esto es más profundo, porque normalmente existe en nosotros el miedo, el temor a dejar la comodidad, a no querer asumir los compromisos. Oye, es como una carga, es como que algo que yo no voy a poder. Y no es muy fácil salir de esa comodidad, dejar la tierra que tiene Abraham, dejar lo que él es. O sea, tiene que salir de su tierra. Si usted no sale de allí, de donde Dios le está sacando, hacia donde Dios le está llevando, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a prosperar? Posiblemente usted está acostumbrado y le da temor dejar el empleo, el 15 y el 30, para arriesgarse, para hacer las cosas que de verdad tiene que hacer. Y prefiere a veces lo seguro que está allí para tomar un riesgo que le va a traer un mayor beneficio. Porque su mente de repente no da más allá y comienza a pensar, oye, ¿y si no consigo nada esta semana? ¿Y si se me enferma el muchacho? ¿Y si no hay comida en la casa? ¿Y si las cosas se ponen duras? ¿Y si viene un rayo y te parte? Eso también tienes que pensarlo. Porque hasta donde yo sé, no está más seguro de morirse o no el que trabaja fijo o el que tiene un empleo al que tiene su propia empresa, al que toma sus propios riesgos. Igualdad de riesgo hay para ambos. Así que el sol sale para todos, para buenos y para malos, dice el sabio Salomón. Entonces nosotros debemos estar claros hacia dónde nosotros tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Creer a esa palabra de Dios es correr un riesgo y eso es mostrar la fe que podemos tener. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, amigo de Dios. Ahora, quiero que esté claro en esto, el que tú tengas una palabra de Dios, no garantiza que no vayan a haber obstáculos, te lo advierto de una vez. Pero también, así como te estoy diciendo que van a haber obstáculos, Dios es el que va a estar contigo para que los superes. Yo prefiero que Dios esté conmigo para superar los obstáculos que tratar de superarlos yo con mi conocimiento, con mi fuerza o con lo que yo puedo hacer. 1000 veces prefiero estar con Jesús antes de estar solo enfrentando con mi conocimiento y mi razonamiento todas las dificultades y adversidades que puedan venir en este camino. Es cuestión de confiar y de obedecer a la palabra. Entonces, ¿van a haber dificultades? Sí, observe. ¿Qué es lo que usted pensaría cuando recibe una palabra de Dios? Seguramente, sobre todo, aquellos que vienen y se dedican nada más que a pura prosperidad, vas a prosperar. Y no digo que no pueda hacer, va a ser.
Y tú quieres la bendición de esa prosperidad al día siguiente. Tú quieres inmediatamente que eso ocurra, pero no te das cuenta que Dios te va a probar a ti primero. Porque debe ser probado, ¿para qué? Para quitarte algunas cosas que van a estorbar de acuerdo a la bendición que Dios te va a dar. Si no te quitaran eso, tú te perderías con la bendición. Cuando recibas la bendición, convertirías el oro en un becerro de oro y ya no adorarías a Dios, tú adorarías al becerro de oro. Y ese becerro de oro puede ser tu empleo, ese becerro de oro puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser tu familia, tu carro, lo que tú consigas. Pero siempre tenemos la expectativa que vinimos a la iglesia y que al día siguiente tiene que ocurrir la bendición, el cambio, la transformación. Cuando tú mismo sabes que te cuesta poder quitar de tu corazón algunas cosas que sabes que no son agradables a Dios y que no son las correctas. Pero hay que reconocer que eso está allí. La mentira, el engaño, esa rebeldía, esa incredulidad que a veces está en nosotros, tiene que ser quitada primero. Y todo el mundo espera que si recibí una palabra de Dios, el día siguiente ya tengo esa bendición. Es como el que viene acá y da una ofrenda el día domingo y como no se le multiplicó el día lunes, comienza a maldecir de Dios. Porque mira lo que va a ocurrir. El versículo 10 del capítulo 12 del libro de Génesis es algo totalmente contradictorio a lo que tú estás recibiendo, a lo que Abraham está recibiendo en su llamado. Él es llamado para entrar en una tierra que fluye leche y miel. Y le dice que va a ser de bendición. Eso es lo que debe tener en su cabeza, pendiente. Que Él va a ser de bendición y que Él va a bendecir y que en Él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero dice el versículo 10 que hubo hambre, que hubo una hambruna. Al hombre le están diciendo, ven, que tú vas a ser de bendición, pero luego dice que hubo hambre. ¿Para qué ocurre eso? ¿O por qué deja el Señor que ocurra eso? Para que tú aprendas a depender de Dios. Para que aprendas a marcar la diferencia. Para que aprendas a saber que a pesar de todas las dificultades que pueden venir, tú tienes que seguir siempre fiel a la palabra que te dieron, porque allí es donde va a obrar el Señor. Y a veces a nosotros nos cuesta mucho poder seguir el camino cuando hallamos un tropiezo, cuando hallamos un obstáculo o cuando hallamos alguna cosa como esta, por ejemplo, que de repente hay hambre y queremos irnos a otro lado. Queremos irnos a otras tierras, queremos irnos del país, queremos dejar lo que nosotros empezamos y dejamos de creer en la palabra de Dios. Yo fui a la iglesia, me dijeron que iba a prosperar, pero mira lo que está ocurriendo, mira cómo hay hambre, mira cómo hay miseria, mira el gobierno, mira las cosas, mira todo lo que está. Entiende que tú no dependes de gobiernos de hombres, tú dependes del gobierno de Dios, del reino de los cielos. Y lo que a Dios le plazca es lo que te va a ocurrir cuando tú creas eso. Hubo hambre. La gente espera que inmediatamente ocurra. El Señor dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que tengáis fe, para que confiéis en mí. En el mundo, dijo, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no dijo que no iban a haber dificultades. Él no dijo que no ibas a tener que luchar. Él no dijo que el camino iba a ser fácil. Él lo que garantizó es que no te iba a dejar y que te iba a llevar a donde dijo que tú ibas a llegar. Y si hay la convicción en nosotros, tú tienes que luchar independientemente de lo que ocurra. El hambre puede ser un obstáculo, la muerte de alguien puede ser un obstáculo, la separación de alguien puede ser un obstáculo, el que alguien se levante contra ti puede ser un obstáculo, pero si vas con Dios, seguro nada de eso te va a afectar. Vas a tener tu dolor y el brazo y el hombro de Jesús van a estar allí para que llores. A alguien va a poner Él para que te dé aliento. A alguien va a colocar allí a tu lado para que sepas que tú puedes seguir, que puedes continuar, que puedes seguir confiando. Y allí sabrás que el amor de Dios está contigo. Que esas cosas habían de pasar, habían de ocurrir. Que tenías que fortalecerte, que había que aprender a avanzar a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Porque lo que importa es el propósito que tienes con Dios. Dios no te va a dejar. Posiblemente el que te quita, te lo quita porque ya no lo debes tener. Dios actúa a veces de una manera que nuestra mente no entiende. Cuando te dice a ti, prepárate porque vas a ser empresario. Y no creas que aquí te van a dar la empresa ya prosperada, multiplicada. No, comienza siempre de cero. Y en ese andar vas a encontrar obstáculos.
Pero ¿qué hace la gente cuando consigue los obstáculos? ¿Qué hace la gente cuando no puede de repente hacer las cosas que espera hacer? Cuando las ventas no están conforme él espera, cuando la prosperidad no está conforme él espera. Dios no quiere que eso se convierta en tu Dios. Por esa razón manda a Abraham a que deje todo aquello de donde él estaba seguro. Deje su zona de confort. Como también te lo dice a ti, no podrás emprender una nueva empresa, no podrás emprender los nuevos retos que tienes si tú no asumes los riesgos. Que haya temor, hágalo con temor. No hay problema con eso, pero vaya seguro de que Dios está contigo. Él te va a hablar, Él te va a decir en el momento correcto. Él es el que te va a orientar, Él es el que te va a decir, endereza los pasos. Él es el que te va a decir, quítate de este camino. Él es el que te va a decir, yo te voy a quitar a este. No trates con esto, vente por esta dirección. Eso significa que tienes que buscar una intimidad, hablar constantemente con Dios. Porque Dios necesitaba quitar de Abraham una cantidad de cosas que a veces usted no las puede detallar, o sea, usted no las puede ver, a no ser de que usted se dedique a leer la Biblia por revelación del Espíritu, con ojos nuevos. Porque en Abraham había incredulidad. Él era un idólatra e idolatraba, había que quitarle toda idolatría, había que quitarle la dependencia de su fuerza, había que quitarle la incredulidad, había que volverle a Abraham la confianza en el único Dios. Así tiene que volver usted a la presencia de Dios, tiene que volver a la presencia de Jesús, tiene que volver a la intimidad con el Espíritu. Por eso, tú esperas una bendición y de repente te dicen que hay hambre. No esperes que eso ocurra. Y algunos lo que comienzan es a maldecir entonces a Dios. ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para qué llegamos nosotros hasta acá? ¿Para qué nosotros estamos aquí? No creo, Señor, que esto sea tuyo. Y no entiendes que lo que quiere el Señor es que dejes de quejarte y aprendas a confiar en el Señor. ¿Hacia dónde tienes que ir? Lucas 12 tiene un mandato de mi Señor Jesucristo a sus discípulos que a veces no se entiende. Pero a la luz de la revelación de esto que te estoy hablando, tú lo vas a entender perfectamente. Y lo voy a leer de la Biblia para que veas que es palabra de Jesús. Y sepas y entiendas que hay cosas que a veces nosotros tenemos y que no sabemos que las tenemos, sino hasta el día en que nos las muestran. Lucas 12:32 dice Jesús, cuando está enviando a sus discípulos y le da esta palabra porque le está hablando del afán y le está hablando de la necesidad que nosotros tenemos de confiar en Dios y no en las cosas que tenemos. Y les pone unos ejemplos previos. Le dice allí que los pájaros comen y ellos no tienen que trabajar, no tienen que almacenar, no tienen que cegar. Que los lirios se visten mejor adornados, son más hermosos que las vestimentas que pudo haber usado Salomón con toda su riqueza. Y así otras cosas que sabe Dios que no te van a hacer falta si tú le haces caso al Señor. Y cuando está enviando a sus discípulos para que ellos vayan y lleven la palabra de Dios y lleven el reino, les hace saber esto. Dice, no temáis, manada pequeña. Capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Dios, dice, a vuestro Padre le ha placido entregaros el reino. Esta es la palabra. Nos han entregado el reino. Y si tenemos el reino, tenemos todo lo que está en el reino. Pero no lo estamos tomando porque nuestros ojos no pueden ver lo que tiene el reino. Tienes que verlo con ojos espirituales, creer en ellos y avanzar. Y entonces, para darle una muestra de esto, le dice en el versículo 13, vended lo que poseáis y dad limosna. Haceros bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Por qué el Señor está mandando a vender todo esto? No lo tome literal, porque Dios no te está mandando a vender lo que tú tienes. No puedes tomarlo literal. Lo que Dios está explicando acá a sus discípulos es que si tú tienes la dependencia del Señor, tú no tienes por qué estar fijando tu mirada o tu dependencia de lo que tú tienes. Por eso dice, vende lo que tienes y das limosna, para que sepas lo que es depender. Es un poco así, a ver si Dios no va a hacer que tú prosperes, a ver si Dios no va a hacer que te dé.
no te está diciendo literalmente que tienes que deshacerte de todo lo que tienes, sino que no dependas de ello. Y si fuese ese el caso, Dios te va a sustentar. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Tu corazón. ¿Qué quería Dios de Abraham? El corazón. Tenía que limpiarlo primero. Tenía que quitarle todo aquello para que Abraham pudiese hacer la gran obra a la que había sido llamado. Y así también tú, para que puedas hacer la gran obra a la que has sido llamado. Si no entiendes esto, pues póstrate delante del Señor, porque posiblemente has recibido la palabra, posiblemente tienes el llamado, tienes la escogencia, pero no has podido iniciar y no has hecho nada porque hasta ahora no has confiado en eso. Cuando ha venido la dificultad, cuando han venido las circunstancias adversas, lo único que has hecho es detenerte y creer que eso no es de Dios. Cuando lo que tienes que hacer es confiar en Dios y vencer los obstáculos, vencer lo que está allí. Algunos van a decir, y si fracaso, no importa. Fracasa intentando, no fracases sentado. Porque el que fracasa se puede levantar. Toma en cuenta esto. Un fracaso no es que terminó. Un fracaso es una nueva oportunidad de comenzar. Tómelo así, para el Twitter, anótelo y publíquelo. Un fracaso es una nueva oportunidad para comenzar. Si no lo he entendido, es la forma de confiar en Dios. Dijo Thomas Alva Edison que cuando había fallado, él había encontrado una nueva oportunidad de los tantas veces que probó con los bombillos, haciendo el bombillo. Cada vez que falló con uno, dijo que eso no era una falla, que eso no era un fracaso. Eso era una nueva oportunidad para hacer un nuevo bombillo. Así le digo yo a usted. Falló, fracasó, no se preocupe por eso. Tiene una nueva oportunidad para comenzar. Game over. Vuelva a intentar. Vuelva a hacerlo de nuevo. Eso era lo que le estaba pidiendo el Señor a Abraham. Ahora, observe lo siguiente. Dice mi Biblia que Abraham salió con todo lo que tenía. Salió de allí con todo lo que tenía. Y se llevó con él a Lot. En una oportunidad usted puede buscarlo por allí. Hay una prédica, en cualquier momento vamos a refrescar eso por allí. No se lleve a Lot. Pero hay veces que hay cosas que nosotros no entendemos, que todavía tenemos, y que porque nos acercan emocionalmente a la familia o a cualquier otra cosa, las queremos sostener. Y no nos damos cuenta que con ello no vamos a prosperar, que con ello no vamos a avanzar. Tienes que quitarte esas cosas de ti. Porque tu parecer es lo que está entorpeciendo la obra de Dios en ti. Sorpréndete de eso. Es tu parecer el que está entorpeciendo la obra que Dios quiere hacer en ti. ¿Cómo vas a ver lo sobrenatural? ¿Cómo vas a ver lo maravilloso? ¿Cómo vas a ver lo grandioso si tú no te arriesgas por ello? Si tú no tomas cartas en el asunto. Si tú no te ocupas de hacer aquello que de verdad sale de la dependencia tuya, de la fuerza que tú puedas tener, de tu conocimiento, del control tuyo. Por eso decía la semana pasada, el viernes pasado, que hay gente adicta al control, que si no tienen ese control de todas esas cosas no se arriesgan a hacer nada porque creen que todo le va a salir mal. Quieren tener todo bajo su control. Y eso implica la familia, la empresa y todo lo que eres tú. Y eso no marcha o no va a funcionar de esa manera. Pero hay que desligarse de algunas cosas que de repente nosotros no vamos a entender. Y eso no solamente tiene que ver con personas. Jesús dijo bien claro que el que no dejaba a madre, a padre, a familia, no era digno de seguirlo a él. No era digno de ser su discípulo. El versículo 13 del libro de Génesis dice allí que vino entonces Abraham e hizo caso a la palabra de Dios y Dios vino y lo prosperó. Corrió un riesgo, lo prosperó y dice mi Biblia que Abraham era riquísimo. Todo estaba bien hasta allí. Pero tú no puedes seguir creciendo. Él tenía todavía una necesidad. Una necesidad que a veces está en tu corazón y tú no la puedes ver. Así como Abraham creció, lo que estaba a su alrededor también estaba creciendo. Lot también había crecido. Y hubo una disputa. Hubo problemas. Hubo discusiones. Y lucharon, pelearon. Y entonces dice allí
que Abraham llamó a Lot y le dijo, no haya disputa en medio de nosotros. Capítulo 13, versículo 8, dice allí que Abraham le dijo a Lot que no haya disputa entre nosotros. ¿No está acaso toda la tierra delante de nosotros? Porque Dios no solamente me ha hablado a mí, también te ha hablado a ti. Allá tú si tú no escuchas la palabra, pero Lot era sordo. Y para que no entorpeciera lo que Abraham tenía que hacer y Dios le había ordenado, va a generarse una situación que a veces nosotros no queremos entender. Le dice entonces Abraham a Lot, escoge tú, aquí está delante de nosotros toda la tierra. Si tú escoges a la derecha, yo escogeré hacia la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo escogeré a la derecha. Y Lot, que pone de manifiesto lo que es la carne, ve todas las tierras que son riberas, que son cultivables, que son tierras deseables, tierras donde puede tener un buen futuro, inmediatamente escoge hacia el lado que va a Sodoma. Y dice mi Biblia luego, en el versículo 14, dice que cuando Abraham se separó de Lot, entonces vino el Señor. Entonces Jehová habló a Abraham y le dijo, mira a tu izquierda, mira a tu derecha. Le dijo, mira al norte, mira al sur, mira los 4 puntos cardinales. Porque hasta donde alcance tu vista, esa tierra te la daré. Esa tierra te la daré. Esa tierra te la daré, dijo el Señor. Le estaba pidiendo que confiara en lo que el Espíritu le iba a mostrar. Que viera los 4 puntos cardinales parado, mirando hacia arriba, porque dice, puesta la mirada arriba, que mirara hacia los alrededores. Y eso no se puede hacer físicamente, solo se puede hacer espiritualmente. Eso es lo que tiene Dios para tu vida. Eso es lo que tiene Dios para ti. Pero no lo va a hacer Dios, sino hasta que te separes. Hasta que aparte creencias, costumbre, conocimiento y una cantidad de cosas que a veces implica haberse formado en una familia o haber creído en algo que no es, según Dios, lo que te va a llevar a la tierra prometida, a la tierra que Dios te está dando. A veces te quieres apoyar en lo que te ha dicho o aprendiste de tu madre o de tu padre. A veces te quieres apoyar en lo que ya tú conociste. A veces te quieres apoyar en lo que tú crees que debe ocurrir. Y te olvidas de lo que Dios te está diciendo. No vas a poder avanzar hasta que no te separes de eso. Hasta que no eches a un lado esto. Hasta que no te apartes de eso. Hasta que pongas a un lado y entonces veas que el Dios que te ha traído hasta acá, el Dios que te ha levantado, el Dios que te ha prosperado, el Dios, ese Dios que te ha prometido, Él se va a encargar de todas tus cosas. Porque ¿quiénes éramos nosotros antes de conocerlo? ¿Cuánta necesidad había en medio nuestro? Allí es donde conocemos y necesitamos entonces que todo el resto de nuestra familia conozca de Cristo. Porque van en un camino equivocado. Y ellos no entienden lo que nosotros estamos viviendo. No entienden lo que es la dependencia que nosotros tenemos de Cristo. Lot tampoco lo entendía. Lot estaba siendo beneficiado. Lot estaba siendo bendecido. Pero no entendía lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Y llega un momento en que es necesario que tienes que quitarlo, apartarlo, para que tú puedas crecer, para que tú puedas avanzar. Hay pesos que tú tienes que quitarte. Hay cosas, costumbres que no pueden seguir contigo. Hebreos 12:1 dice que teniendo nosotros alrededor una nube, una gran cantidad de testigos, nosotros decidamos quitarnos el peso que va con nosotros y el asedio del pecado o el pecado que nos asedia, para que corramos nuestra carrera pacientemente. Número 1, tienes que quitarte el peso de todas estas cosas que te impiden avanzar. Número 2, tienes que quitarte el pecado que te asedia, porque ahí te va a estar asediando también el pecado. Y número 3, es con paciencia que se corre la carrera, seguro de que vamos a llegar a la meta. En Cristo Jesús, por supuesto, dice él allí.
El escritor de los Hebreos es claro y nosotros debemos entenderlo de esa manera. Debemos saber a dónde vamos y debemos saber qué es lo que tenemos que quitar. Nadie te está quitando ni a tu mamá ni a tu papá, pero la forma como te criaron, la forma como te levantaste, la forma que aprendiste allí es completamente diferente a la forma como Dios te va a levantar y cómo Él se va a encargar de ti. Él es tu Padre, Él es el que te sostiene, Él es el que te prospera, Él es el que te sacó del lodo cenagoso y Él es el que te va a llevar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Él es el que hace todas las cosas posibles. Pero tienes que apartarte, tienes que separarte de eso, porque ustedes saben lo que hizo Lot. Lot fue poco a poco colocando sus tiendas hasta que llegó a vivir en Sodoma y en Gomorra. Allí vivía él. ¿Quiso Dios que viviera allí? No, entonces hay que separar. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros a veces entender la orientación que tenemos de nuestros padres, la orientación que recibes en la iglesia? A veces te parece que el pastor habla tonterías y que las cosas que se dicen allí no son las correctas. No, tú estás tan envuelto en la carne, tú estás tan involucrado con las cosas del mundo que no quieres oír. Tus ojos siguen con ceguera y tus oídos siguen todavía con la cera del mundo para que no penetre la palabra de Dios. No dejes que sea el mismo Dios el que te enceguezca, el que traiga la ceguera espiritual y el que cauterice tu conciencia para que la luz del evangelio no te resplandezca. Por el contrario, abre tus ojos y disponte de verdad en tu corazón, porque tienes una vida por delante. Hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchas cosas pendientes, hay cualquier cantidad de cosas que nos ha prometido el Señor y que hasta ahora nosotros no sabemos o no entendemos por qué nosotros no las hemos alcanzado. Es hora de saber, es hora de conocer, y la única manera de tenerlo claro y de poderlo tener en revelación es teniendo la intimidad con el Señor, la intimidad con el Espíritu, en esa oración y en esa desnudez que buscamos nosotros bien temprano en la mañana. Pues mientras dure mi alma, mientras mi alma pueda alabar, yo te buscaré, Señor, y te daré alabanzas y adoración. Y que seas tú el que me guíes en todas las cosas. Porque hasta ahora, Señor, yo confieso delante de ti que no he hecho las cosas como tú dijiste. Y no quiero ser rebelde. Sepa y entienda. Para el Twitter también. Para que lo publique. Así como publica también cosas en redes sociales. Publique esto. Toda obediencia a media es rebeldía. Y si no ve a Saúl, toda obediencia a medias es rebeldía. Saúl se le dieron unas instrucciones, cumplió como él quiso y no como Dios dijo. Dejó algunos detalles que luego marcarían su vida. El espíritu se apartaría de él y estaría en condenación. A pesar de que permaneció como rey, nunca lo hizo conforme a Dios. Y por supuesto, condenó a su descendencia y a la generación la eliminó por completo, a no ser de por una palabra que había empeñado David con su hijo Jonatán, que le permitió que uno al menos permaneciera allí mientras reinaba David, pero nunca más volvieron a estar en el reinado. Perdieron eso a causa de la torpeza, a causa de la rebeldía, a causa de la necedad de un padre. Abraham entonces era considerado riquísimo, había hablado con el Señor, había orado, oraría luego, salvaría a Lot, oraría por Lot, lo sacarían con todo, tenía toda la tierra. Pero observe lo siguiente. Sigue todavía la ansiedad, sigue todavía la angustia, sigue todavía algo que tiene que ser apartado de Abraham. Capítulo 15 del libro de Génesis, dice mi Biblia que el Señor viene en sueños a Abraham una vez más y le dice a él: no temas, he aquí yo soy tu escudo y yo te guardaré, yo te voy a bendecir, yo te voy a proteger, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo. Y le dice a Abraham algo que es típico de todos nosotros cuando no hemos alcanzado algo que queremos. Le había prometido al Señor un hijo, le había dado la tierra, le había hecho rico, pero le faltaba todavía esto. Y esta vez Abraham le dice con desdén e inclusive con reclamo al Señor. Y quizás hasta válido es, porque ha pasado el tiempo. Abraham era de 75 años cuando lo llamaron. Y quizás para algunos pueden decir: oye, ya ha pasado la edad. Para Dios no hay edad. Dios hace las cosas como quiere y cuando quiere, cuando Él las determina. Entonces viene allí y Abraham le dice al Señor:
Dice, ¿qué me darás, Señor? Si he aquí que yo ando sin descendencia y el heredero que tengo es un siervo, este Damaseno. Dice, ¿quién me va a heredar a mí si yo no tengo hijos? Y le dice entonces el Señor, le dice, no te heredará este siervo, sino uno que será descendencia tuya, un hijo tuyo. Ese es el que te va a heredar. Y él escucha aquello y como sabe que es de Dios, sabe que Dios no le va a mentir. Sabe que Dios lo que está diciendo, eso se va a cumplir. Dice, no te va a heredar. Dice, ahí vuelves a tomar fuerza. Ahí sabes que todavía no has llegado. Ahí sabes que lo que te falta, Dios está por entregártelo. Está próximo a hacerlo. Pero ojo, ¿por qué te dije que obediencia media es rebeldía? Porque no se hace como tú quieres. Se hace como dice Dios, con todo lujo de detalle. El tabernáculo no sería levantado sino bajo los detalles que Dios le daría a Moisés. Y cuando veo los detalles que le da a Moisés, y Moisés lo hace tal cual, me indica que Dios es un Dios de detalles. Dios cuida los más mínimos detalles en sus cosas, en su propósito que Él tiene que hacer. Porque Él tiene que ser glorificado en todas las cosas, en lo más mínimo, así como lo más grande. Así que Abraham, para no dudar, para no tener problema, le pregunta al Señor, ¿en qué conoceré, Señor, que esto es así, que esto es verdad? Porque hasta la fecha no tengo el hijo. Y le dice él, sal de tu tienda. Este es el segundo paso que tú tienes que dar. Salir de tu tierra el primero y el segundo salir de tu tienda. Porque una cosa es disponerse a hacer algo y otra cosa es salir de lo que ya tenemos en nuestro parecer que tiene que ser. Si ese parecer no es sustituido por el parecer de Dios, indudablemente no alcanzaremos lo que Dios dijo que íbamos a alcanzar. Así que lo saca de la tienda y le dice, sal de tu tienda. Porque nosotros tenemos techo, nosotros tenemos la racionalidad, nosotros no damos cabida a lo sobrenatural, nosotros no vemos lo que está en el reino, nosotros no entendemos la obra de Dios. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos. Él dice que así como son más altos los cielos de la tierra, así son sus pensamientos y así son sus caminos. Así que no pretendamos nosotros parecernos en eso a Dios, sino que le obedezcamos en lo que Él nos está diciendo. Dios entonces le dice, sal de tu tienda y sal afuera. Y cuenta entonces, ¿qué le podía poner por amplitud de lo que Él quiere hacer? Dice, cuenta las estrellas de los cielos. Y según tú puedas contar, así será tu descendencia. Indudablemente no las podía contar, porque hasta hoy todavía siguen naciendo hijos para Dios. Hijos de Abraham, hijos de la fe, hijos que están creciendo. Entonces Abraham creyó, dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Había una certeza en él, había fe, había seguridad de lo que Dios le estaba diciendo que iba a ocurrir. No solamente tenía la tierra, ahora estaba seguro de que tendría un hijo. Pero ojo acá, ojo. ¿Por qué? Porque cuando decides casarte, debes casarte con alguien que comparta tu fe. Y como Dios concibe un matrimonio como una sola carne, si tú no estás creyendo lo que yo creo, entonces vamos a tener inconvenientes. Abraham tenía la certeza de que le iban a dar un hijo. Y como Satanás de repente siempre aparece por ahí porque hay que echarle la culpa a alguien, le metió en la cabeza a Sara que el hijo había que dárselo de otra manera. Sara no creía que Dios era capaz de poder hacer que ella diera luz. Y dice entonces mi Biblia que como Sara no le daba luz, capítulo 16, como no daba luz a hijo, entonces llamó a Abraham. Y le dijo, he aquí que yo soy estéril y no puedo darte hijo. Llégate a mi sierva, toma a otra mujer, toma a mi sierva. Quizás ella quede embarazada y ella dé a luz sobre mis rodillas, y entonces pues así será como vas a tener el hijo. Abraham no consultó esto al Señor. Ojo, porque la línea es muy delgada
Y hay gente que fracasa, hay gente que se regresa, hay gente que no entiende lo que está ocurriendo, hay gente que no sabe por qué su negocio está parado, por qué su empresa está detenida, por qué no crece más, por qué no avanza, porque todavía no se ha percatado de lo delgado de esta línea, de la obediencia a Dios y de la obediencia a su propio pensamiento, a su propio raciocinio, a lo que le parece a los demás. Ella le dice que no puede tener hijos, entonces que se llegue a su sierva, y Abraham, que lo que debe hacer es consultarlo al Señor, no lo consulta, sino que acepta inmediatamente. Dijo, bueno, Sara, no fui yo, fuiste tú. Y además él está loco por tener un hijo. Y llega a creer que esa es la forma como Dios le va a dar un hijo. Por eso debes consultarlo. Y yo no creo que Dios vaya a romper la relación matrimonial que fue el mismo que él estableció, donde debe surgir la familia que es de Dios, para que sea de otra manera. Aunque Él es el único que la puede romper, te lo diría si lo consultas. Pero tienes que someterlo a Dios. No lo sometió a Dios. Y entonces Agar, que era la sierva que le estaba ofreciendo a Sara, quedó embarazada. Tuvieron un hijo que se llama Ismael. Y vino a ser de dificultad. Porque los ismaelitas son los que hoy, de alguna manera, representa el mundo musulmán. No cabe duda que Abraham es el padre de ese cristianismo, de las religiones más grandes que hay. Pero ¿había necesidad de que eso surgiera? No. ¿Había necesidad de que tuviéramos esas diferencias? No. ¿Qué era lo que había necesidad? Que tú consultaras a Dios. Porque dice mi Biblia que después vino el Señor y le dijo a Abraham, no es así, Abraham, no es de esta mujer. Observa que Dios permite a veces que ocurran cosas porque tú deberías saber cuál es el camino y qué es lo que tienes que hacer. Le dice, no es así, es de tu esposa, es de tu mujer que tú vas a tener un hijo. Lo que te falta, la generación, la descendencia, el pueblo, el reino que voy a establecer es de tu mujer, de tu esposa. No de lo que digan los demás, o no de la forma inclusive como tú concibas. Es como yo te he dicho que lo vas a hacer. ¿Y por qué dije al principio que tenía que luchar con esta incredulidad? Porque el primero que se ríe cuando le dicen que eso va a ser de él es Abraham. Y él dice, ¿cómo es que un hombre viejo puede llegar a tener un hijo? Y cuando le dicen a Sara también se ríe. Y dice, ¿cómo yo, si ya se me fue hasta la costumbre, voy a tener un hijo? Para Dios no hay imposible, que es lo que quiero que veas. ¿A qué te llamó Dios? ¿Cuál fue la palabra que te dio? ¿Por qué estás dudando? ¿Crees porque eres viejo? Ahora no le hablo a los viejos. Le hablo a los jóvenes que están escuchando. Le hablo a los que están comenzando la vida. Le hablo a los que todavía no se han consolidado aún en su propio pensamiento, en su carácter. Le hablo a los que de alguna manera van a marcar las nuevas generaciones. Los que tendrán la responsabilidad de guiar este país y el mundo. Le hablo a ellos. ¿No era mejor o no es mejor seguir la palabra de Dios desde un principio? Porque no es prohibición. No hablo de que entrar y conocer a Cristo, de entrar a una iglesia, de seguirlo a Él. No es religión. Es de disfrutar tu vida a plenitud en Cristo Jesús. Con todo. Con todo, y cuando digo todo, en todos los aspectos. No hay nada que sea prohibido para un hijo de Dios. Solo aquello que dice el Señor que es incorrecto. Y cuando tú lo conozcas, vas a saber que en sí no hay prohibición, sino que hay límites para que no te dañen algunas cosas que están en el mundo y que tú debes saber manejarlas. Por eso desde muy temprano llegas a creer, no, yo no tengo que estar en la iglesia. Deberías estar en la iglesia para que tu vida sea edificada. Tú que ahora estás comenzando, tú que tienes 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30 años. Tú que crees que ahora
que no sabes qué hacer? ¿Por qué te dejas arrastrar por el mundo cuando hay uno que te está dando una palabra para que llegues a ser alguien muy grande? Dios cumplió la promesa y vino, y Sara concibió, rejuveneció, fortaleció e hizo como Dios quiso. Porque para Dios no hay edad, para Dios no hay tiempo, para Dios no hay un imposible, para Dios solamente hay una palabra que se debe cumplir en aquellos que le obedecen, en aquellos que le creen, en aquellos que están seguros. ¿Dónde van a ir con el Señor? Que van a ser grandes, que van a emprender, que van a salir de su tierra, van a dejar su tierra, van a dejar su tienda y van a aventurarse a tener lo grande, a tomar las posiciones de eminencia, a estar dirigiendo, guiando conforme a la dirección del Espíritu Santo a todos aquellos que pongan los ojos en Cristo Jesús. Porque allí va a derramar el Señor las bendiciones y este pueblo y esta iglesia serán bendecidos en sobreabundancia, en prosperidad y en sobreabundancia. El enemigo no va a poder hacer frente porque ya entiende, no vas a tener temor, sino que con todo y el miedo que puedas tener lo vas a enfrentar porque sabes que vas a ir con Dios y el enemigo va a huir de ti, se va a apartar. Aunque estén los obstáculos, tú sabes que lo vas a superar y aunque hayan impedimentos, serán derribados y los muros caerán en el nombre de Jesús. Seguros en la certeza de que Dios es el que nos guía y es el que nos está llevando. Así, iglesia, cree esta palabra y cree en un llamado hoy. Sal de esa comodidad, sal y arriésgate, sal y exponte, sal y lleva la palabra, sal y predica, sal y muestra a Cristo, muestra a Jesús, muestras al Jesús, al Espíritu que has heredado, muestra con lo que vive, muestra con lo que hace, muestra con lo que habla, que verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Quieres no te aprendas nunca un versículo de memoria? Aprende a ejecutar tu vida por esos versículos. No importa si lo parafraseas, no importa cómo sea, sepa que por ellos eso es lo que vas a vivir. Y en ello vas a vivir. Confiado en que el Señor es el que nos habla hoy. En el nombre de Jesús. Yo quiero que si el Señor te ha hablado en este día, tú puedas de alguna manera levantar también tu rostro, tu mirada hacia el Señor y con manos alzadas pidas pues al Señor toda esa revelación y toda la fortaleza que hace falta en tu vida para estar seguro de que de ahora en adelante tu vida está en sus manos y vas a confiar en Él obedientemente en el nombre de Jesús. Padre, te bendigo y te doy las gracias hoy porque tú me has ministrado con esta tu palabra. Y quizás, señores, esto es un sacudir para volver a la senda de la justicia y seguir por el camino que tú nos has marcado. Que lo que hablaste hace algún tiempo sigue vigente. No ha perdido, Señor, todavía el efecto y todo aquello que tú has prometido. Porque si algo permanece, es tu palabra. Pues dijiste, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y tú has hablado a esta iglesia y nos has dicho, Señor, que nosotros predicaremos a multitudes y que vamos a crecer de forma tal que nosotros ocuparemos las posiciones de eminencia en todos los sentidos, Señor. Así pues creo que tu gloria será vista en este lugar y que resplandecerá tu rostro en cada uno de los que aquí se congregan, a los que vienen a buscarte, a los que vienen a acercarse a ti. Padre, glorifícate pues en cada uno de ellos, así como dijo Jesús, glorifícame, Señor, con aquella gloria que estuve cuando estaba a tu lado, antes de la fundación del mundo. Así que antes de la fundación del mundo tú estableciste un propósito para cada uno de nosotros. Haz pues que ese propósito venga y se muestre para tu gloria, para tu honra, porque tuyo es el poder y el reino, y solo tú, Señor, mereces tal gloria, solo tú mereces tal honra, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.